Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Mujeres al Aire de Bésame Radio de Caracol Radio. Una feliz tarde, mañana o noche para quienes nos están viendo en ese momento. El día de hoy tenemos una gran invitada. Quiero darle la bienvenida a una gran mujer, un ejemplo de fortaleza, de resiliencia que nos inspira cada día. Una mujer, mamá, esposa, que hoy decidió abrirnos su corazón dando testimonio de lo que es la lucha por la memoria de aquellos que amamos y que ya no están con nosotros. Sandra Milena Meneses. Milena, es un gusto tenerte en Mujeres al Aire. Bienvenida. Ana María, el gusto es mío que me hayas invitado y gracias a ustedes, a todo su equipo. Imaginamos que no es fácil, pero quiero que sepas que con tu testimonio vamos a tener un símbolo, es un símbolo de lucha y de fuerza para muchos y muchas que en este momento tal vez lo necesitan. Así que desde luego te agradecemos inmensamente que nos brindes tu espacio, que nos abras tu corazón y pues desde luego siéntete muy cómoda de contarnos todo lo que quieras, de extenderte, no hay ningún inconveniente. Gracias. Perfecto. Estamos en septiembre, Sandra Milena. Inicialmente yo quiero pues hablar de que tú has tenido una gran historia de amor. Una gran historia de amor que de hecho empezó justo en septiembre y tiene que ver con tu esposo, con tu compañero de vida que te ha acompañado durante muchos años. Quisiera que nos contaras cómo fue este enamoramiento, cómo fue esta historia de amor tan valiosa que en este momento que estamos en septiembre en Colombia, Amor y Amistad lo celebramos en septiembre. Y ustedes se conocieron, o sea, se enamoraron y se noviaron en septiembre. Háblanos un poquito de esa gran historia de amor. En septiembre del 2019 yo vivía en La Pola, teníamos una amiga en común y él frecuentaba mucho esa casa, ¿no? Ahí pues vivía mi mejor amiga y la frecuentaba bastante. Entonces siempre era como un encuentro ahí, pero pues yo estaba con mi amiga y él llegaba a visitar a su amigo, que era el hermano de mi amiga, ¿no? Ahí nos conocimos, fuimos amigos 2 años, porque yo tenía 15 años y él tenía 20, ¿no? Él iba, volvía y así, pero pues así como que no pasaba más ahí de una amistad. Ya él siguió frecuentando la casa, yo ya tenía 17 años y pues seguíamos frecuentándonos ahí, fue como otro encuentro y ahí pues ya fue donde pues él insistió y ahí nació todo. ¿Y ese septiembre cumplen cuántos años de haberse enamorado? Recuerdo que el sí que yo le di fue el 17 de septiembre. Ajá. Que fue jugando al amigo secreto. Sí. Entonces aprovechamos como que ese jueguito, esa reunión, los planes que teníamos en esa tarde, porque nos reuníamos en esa casa un grupo de amigos. Y ahí pues ahí nació todo. Y ahí nació todo. Sí. Yo escuchaba que alguna vez decías de que tu gran sueño también era el ser mamá y el verte como mamá. Y es muy bonito pensar en eso porque después de este gran amor llegó un gran amor en toda la extensión de la palabra y es muy curioso, un 24 de diciembre mientras todos estaban abriendo sus regalos, tú estabas recién destapando el tuyo, sí, que era ese hijo tan anhelado que tanto habías deseado, tanto habías planeado, tanto habías añorado. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esa gran historia? Claramente, sí. Yo creo que yo nací como con ese sentir de que quería ser mamá porque es que yo visualicé a mi hijo desde la adolescencia. Recuerdo mucho estar viendo una revista porque siempre me gustó tener revistas en mi casa y leía un artículo, me encontré, no sé si tenía 13, 14 años, pero encontré un artículo donde hablaba de la mujer, en ese tiempo la mujer ejecutiva y madre, ¿no? Una mujer independiente. El artículo hablaba sobre eso y yo me vi ahí plasmada, yo quería hacer eso. Recuerdo muy bien la página como si la estuviera leyendo en ese momento, recuerdo muy bien la figura femenina que había en ese artículo y era una chica joven con un blazer, recuerdo exactamente el blazer, era como cafecito de cuadros muy pequeñitos, ese era el print, y iba empujando una carriola, ¿no? Entonces era esa mujer muy ejecutiva, así muy independiente. Mi deseo de ser mamá yo creo que siempre vino desde la adolescencia, porque creo que tenía tal vez 13, 14 años y estaba mirando una revista, en mi casa siempre había revista, y me llamó la atención un artículo que hablaba sobre la mujer. En ese entonces hablaba sobre la mujer ejecutiva, independiente y madre. Ese artículo me llamó tanto la atención, o sea, fue para mí como algo muy especial. Recuerdo perfectamente como si lo tuviera ahorita mismo aquí enfrente de mí, lo estuviera leyendo. Recuerdo la imagen de la chica, que era una chica joven, con su blazer, muy ejecutiva y con su bebé, ¿no? Llevaba una carriola ahí.
Yo arranqué esa hoja y la guardé porque me vi reflejada en ella. Quería ser madre soltera porque quería tener como la potestad de mi hijo, quería ser esa mujer que vi en la revista, ¿no? Una madre ejecutiva. Podía hacer de todo. Exactamente, sí. Pero pues ya al nacer mi hijo, pues obviamente uno como madre se da cuenta que ellos necesitan de un hogar y de una figura paterna, ¿no? Entonces, pues ese era como lo que pensaba antes, ¿no? De que quería ser una madre soltera. Pero siempre quise a mi hijo, siempre lo deseé, siempre quise ser madre. De hecho, siempre tuve muy claro que quería tener un hijo varón. Siempre lo tuve clarísimo y su energía siempre la sentí varón. De hecho, cuando estaba en mi barriguita, que aún no sabía, porque desde el momento en que yo supe que estaba embarazada, que fue al mes exacto, yo siempre le hablaba de manera masculina, entonces a veces como que le hablaba tanto, yo decía, ay Dios mío, pero yo no sé si, yo, o sea, me sentía como culpable porque siempre me refería a él en masculino, ¿no? Pero sabías en el fondo Pero que siempre, era... sí, siempre sentí su energía, siempre, y por lo que le digo, siempre quise, o sea, es que yo me lo decía en mi mente, yo quiero mi hijo varón, y si es que la vida me va a tener para dos, pero quería, o sea, yo decía que él sea el primero, o sea, que el varón sea el primero, ¿no? Luego ya después de tenerlo, decidí que lo quería único. O sea, yo decidí, mi decisión, el hecho de que yo no tenga más hijos es porque yo lo decidí. Y fue una decisión debatida con mi pareja, fue una decisión cuestionada en mi mente por la presión social, ¿no? Que claro, siempre la gente te va diciendo, ay, lo vas a dejar solito, y por qué no tienes ya la niña, no sé qué, mi esposo sí quería más hijos, pero llegó un y tuve como esa duda en mi mente muchos años, ¿no? Como será que sí, será que no, será que complazco a su padre y le doy la niña, será que complazco a la sociedad y le traigo un hermanito a Santiago, pero no, sabes que yo tenía muy claro, o sea, un día dije, no, es que la decisión es mía, y fui a Profamilia y decidí que mi hijo iba a ser mi hijo único, el que siempre había querido. Pues si ya lo tenía, ya no deseaba. Claro, era otra cosa. Sí. Era tu regalo y fue un 24 de diciembre. Cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, desde el momento en que desde el momento que empezamos a concebirlo, porque como te cuento, en La Pola yo conocí a mi esposo teniendo 15 años, pasaron 2 años, a los 17, que fue el 17, o sea, yo tenía 17 años, que fue en el 99, pues como que nos juntamos, nos fuimos a vivir y esperamos 2 años para concebirlo. Yo estuve planificando de mis 17 a mis 19, pero entonces fue ahí cuando ya decidimos traer a mi bebé. Entonces yo dejé de planificar, el plan era dejar descansar el cuerpo 6 meses para luego quedar, ¿no? O sea, yo dije, voy a dejar de planificar 6 meses para concebir a mi hijo pues en un cuerpo sano, ¿no? Pero al mes ya de haber dejado de planificar, quedé embarazada. Me acuerdo, es que desde el momento de la noticia fue hermoso, porque ahí donde vivimos en la 60, frente a Cinemar, hay un consultorio que es del doctor Suárez. Ese consultorio lleva ahí más de 20 años. Entonces, pues, no era sino cruzar la calle, fuimos al consultorio. Recuerdo mucho el día porque yo iba como con mi sospecha, como con mis malestares, algo dentro de mí me decía que tal vez estaba embarazada, pero pues no había nada que me lo comprobara. Yo recuerdo que yo entré al consultorio, me senté y el médico apenas, el médico me preguntó qué la trae por acá. Yo iba a empezar a contarle, ¿no? Pues como que los síntomas que tenía, porque era mi visita, y él ni siquiera me dejó empezar a hablar, porque él me dijo, tiene una cara de embarazada. Cuando él me dice eso, yo empecé a temblar. O sea, empecé a temblar muy fuerte y me dijo, lo vamos a comprobar. Entonces póngase allí en la camilla. Él en ese entonces, hace 24 añños, pues tenía uno de los equipos más avanzados aquí en Ibagué, que era que por medio de un aparatico pues te miraba todo adentro, ¿no? Entonces él me dijo, vamos a la camilla, te voy a poner el equipo y lo vamos a confirmar. Yo me acosté en esa camilla temblando, a pesar de que tenía mi sospecha, pero como que el que algo me confirmara que sí, me puso a temblar. O sea, yo recuerdo que temblaba mucho, porque hasta ahí paré de hablar. O sea, él me dijo eso y yo iba súper tranquila hablándole, pero ahí él cortó toda mi voz. Me acuesto en la camilla, él pone el equipo en mi vientre y comenzó a mirar y me dijo, efectivamente, mírelo, aquí está. Entonces yo no sé leer esos escáneres, y me dijo, ¿ves este puntico brillante aquí? Y le dije, sí, doctor. Me dijo, ese es su corazoncito. Entonces para mí. Claro.
O sea, la primera vez que lo viste. Hermoso. Sí, porque era su corazoncito el que vi. Claro. O sea, no vi sus partes, no vi ni su Viste un piel, puntico. no, yo vi un puntico de luz y era su corazón, fue lo primero que yo vi de él. Y desde ahí llegó a iluminarte tu vida, tus días, los de su papá, que tan deseado, tan anhelado, un bebé tan querido desde antes de nacer. Yo recuerdo que él me dijo eso y pues ya termina la consulta, mi esposo estaba abajo esperándome y yo bajé en un mar de lágrimas. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba, pero era como de los nervios y lloraba y llegué a un punto donde mi mente me autorrecriminó porque como que me dije a mí misma, pero ¿por qué lloras? Si era lo que tú querías, entonces ¿por qué lloras? O sea, no fue una mala noticia, fue una noticia fabulosa. Entonces yo no podía ni hablarle a mi esposo porque estaba llorando demasiado, pero claro que fue la noticia que nosotros esperábamos, sí. ¿Cómo fue esa infancia de Santiago contigo? Porque era un único niño en una pareja de papás muy enamorados de su bebé. Bueno, fue una infancia yo creo que normal como todas, fue muy amado, también fue muy controlado. Él siempre fue mi vida, yo fui una mamá dura con él, el papá era como el alcahueta, permisivo, y yo era como que la que más ponía las reglas, ¿no? En la casa. Pero nuestra atención siempre fue él, ¿no? O sea, girábamos en torno de él porque desde el momento que decidimos traerlo fue nuestro proyecto de vida, todos nuestros sueños estaban puestos en él, nuestro trabajo estaba puesto en él. Todo era en aras Todo de él. era- Un niño muy feliz. Sí, fue muy feliz. Y le viste cuando en ese proceso cuando crecía, que tenía gustos específicos, que le gustaba hacer cuando era niño, específicamente, jugar algo en especial. Bueno, a él siempre le encantaron los animales. Ok. Siempre, entonces siempre tuvo mascotas. Creo que tenía como 5 o 6 años cuando hizo su primera adopción, que fue una gatica que encontró en la cuadra donde vivíamos, en una cajita. Y recuerdo mucho esa noche porque él encontró la gatica, la llevó a la casa y bueno, yo no le vi ningún problema. Yo le dije, bueno, listo, vamos a tenerla. Yo me acuerdo que pues un niño de 6 años en la noche ya él se durmió. Y la gatica dentro de la cajita pues le pusimos una cobijita y así pues como era una gatica recién nacida, mi esposo trabajaba en la noche, entonces él llegaba a la madrugada de trabajar. Yo me acuerdo y me pareció lindo de mi esposo porque la gatica toda la noche lloraba y se salía de la caja y esa noche mi esposo fue el que le dio con la gatica, pues, aún llegando a la madrugada de trabajar. Santiago la llamó Lana. Es muy especial para mí porque en ese tiempo yo escuchaba mucho a Lana del Rey, recién había salido Lana del Rey y él todo el tiempo escuchaba esa música en mi casa, entonces la llamó Lana pues porque veía que a mí... ¿Y la gatica todavía la tienes? No. Nos cambiamos de barrio y nuestro vecino que tenía una cantidad de gatos ahí, ella ya mantenía más donde... Él la adoptó. donde el vecino y nos íbamos para un apartamento muy pequeño, pero pues como allá sigue siendo una casa materna, nosotros pues la íbamos a visitar cada tanto. Muy compasivo porque si le gustaban los animales desde chiquito, supremamente compasivo. Santiago fue muy compasivo, de ahí para adelante nosotros le comprábamos mascotas. Recuerdo que tuvo una Beagle que le dimos un 24 de diciembre y se la robaron a los 2 meses, pusimos carteles, la buscábamos, bueno, porque era una bebé, entonces se la llevaron y él nunca la superó, ¿sabes? Esa Beagle se llamaba Violeta. Después de Violeta vinieron más mascotas, pero su última mascota también fue una adopción de él. Y a esa mascota le puso Violet, en honor a Violeta, porque él nunca superó a Violeta. Y Violet está con nosotros. Qué bonito eso. Santiago tenía 19 años cuando fue la última vez que lo viste. Sí, 19 años ¿Tú cumplidos recuerdas? en diciembre. ¿Nos puedes contar un poquito de ese día? ¿Cómo viviste ese día? Claramente, sí, ese día él, la noche anterior se quedó donde su novia, llegó en la mañana porque yo estaba capacitando a su novia para que tuviera algún trabajo como esteticista, cosmetóloga, y hay cosas que de pronto ella podía hacer. Ellos llegaron como a las 9 de la mañana, yo le di la capacitación a la niña, llegó el mediodía, nos fuimos a almorzar, yo tenía una paciente a las 3, salimos a almorzar, almorzamos, regresamos a las 3, yo me dispuse a atender mi cliente y él se quedó con ella molestando en el comedor terminando de almorzar. De hecho hasta me pidió permiso que si se podía comer el cuerito del pollo porque yo era muy quisquillosa con eso. Entonces ahí se quedó molestando pues toda la tarde en el comedor con su novia, en el cuarto, bueno ahí.
mi clienta llegó como tipo 3:30, y ya a las 4:30 ya iban a ser las 5, lo sé por las cámaras de seguridad del edificio, faltaban cuarto para las 5 cuando él salió. Él, como te digo, estaba en el comedor, en su cuarto con su novia. Cuando yo lo vi es que ya tenía su ropa de ciclista, de deportivo, ¿no? Entonces, pues yo seguía ahí atendiendo a mi clienta y ya faltaba un cuarto para las 5 cuando él sale por detrás de mí. O sea, yo estaba con ella así en la camilla y la puerta estaba como a este lado, entonces él pasa por detrás de mí y me dice, mamá, voy para donde Estefanía, con Estefanía, o sea, él estaba ahí con su novia. Y yo recuerdo mucho que tuve en mi mente, pensaba invitarlos esa tarde a comer pan de Nutella, ¿sí? Entonces estaba como en mi mente eso, ¿no? No pensé que él me fuera a decir que ya se iba, pero pues yo ya lo vi ya vestido, estaba con mi clienta. Entonces, yo le dije, cuando él me dijo, mamá, voy para donde Estefanía, con Estefanía, dejé ir. O sea, le dije, ok, mi amor, y se fueron. Ese fue el último día que lo vi. Ese fue el último momento que lo viste y que lo escuchaste. Y me arrepiento totalmente no habérselo dicho, ¿no? Que se quedara para llevarlo a comer pan de Nutella. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo terminé con mi clienta se fue, yo me cambié y me fui a la papelería, exactamente unos metros de donde me dieron la noticia que estaba embarazada y donde 19 años más tarde él cayó, porque fue en la misma cuadra. Yo llego a la papelería que está ahí pegada al mismo laboratorio donde me dieron la noticia de mi embarazo, y yo llego a la papelería y encuentro todo cerrado. Eran como las 5:30, y a mí sí se me hizo raro y yo dije, pero ¿por qué está cerrado? Pero pues no le presté mucha atención y me devolví, me puse la pijama y me senté a ver una serie que estaba viendo. Yo estaba viendo la serie, bueno, ya llegó la noche, 8:30, recuerdo que le escribí a mi esposo que pasara a comer. Yo supuse con el pasar de las horas que pues, Santiago se quedaba donde su novia, me lo imaginaba ya entrepiernado. Entonces me quedé tranquila, ¿no? Viendo la serie. Cuando me suena el citófono, no recuerdo exactamente qué hora era, si eran las 9, creo que eran las 9, que mi hermana me estaba buscando. Se me hizo muy raro que mi hermana me llegara a buscar a esa hora, pues yo tenía el celular en silencio y como yo me desconecté, pues me habían llamado, pero yo no había visto las llamadas. Con la última persona que hablé esa noche fue con mi esposo, 8:30. Entonces cuando llega mi hermana y me dice, en la clínica, y yo, pero Santiago está con Estefanía. Me dijo, no sé. Me llamaron de la clínica, que Santiago está en una clínica. En ese momento yo sentí un mal presentimiento, porque nosotros ya habíamos tenido la pérdida de mi mamá 3 años antes en un accidente, entonces fue como revivir, o sea, como esa corazonada de qué pasa, ¿no? Llegamos a la clínica y es donde yo me encuentro con algo que nunca me esperaba, pues que mi hijo estaba ahí en la clínica, que habían hecho todo lo posible. Cuando llegaste, discúlpame, ¿te dijeron qué había sucedido? Sí, yo recuerdo que yo llegué, me hicieron seguir a un pasillo, había un consultorio en ese pasillo, y yo recuerdo mucho que las enfermeras estaban muy nerviosas y me decían, ya viene el doctor, y yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Por qué está acá? Tranquila que ya viene el doctor, y ese tranquila que ya viene el doctor te altera más, porque uno dice, algo malo pasa, ¿no? Efectivamente, estaba yo en ese consultorio cuando entra el doctor, y afuera de la puerta, de esa puerta, pues estaba como la expectativa, o sea, la gente estaba como inquieta. Sí, como inquieta, pero yo no sabía, ¿no? Entonces estaba ahí las enfermeras, el celador, había un policía ahí parado, y mi hermana, ¿no? Pero mi hermano tampoco sabía nada. Entonces, como que ese montón de gente ahí esperando a que el doctor llegara a decirme algo, me decía a mí, algo malo pasó. Pues ya ahí llega el doctor y me da la noticia.
mi primer pensamiento, porque pues es que así lo recuerdo, es irme hacia el policía, pero hacia su arma, porque 2 golpes en mi vida, de mi madre y mi hijo, lo único que yo quería era irme con él. O sea, fue lo primero que pensé. El policía, tal vez al ver que yo me le fui encima por su arma, porque yo ni siquiera en ese momento juzgué a la persona que estaba ahí, sino que yo quería dar su arma, entonces me fui para el arma del celador. Ahí alguien me cogió, me tuvieron, me controlaron, me dieron un agua, una aromática, no sé, pero tenía algún medicamento porque yo ya quedé como un zombie, ¿no? Ese primer momento en el que el doctor te da esa noticia, identificas, bueno, no sé cómo suena esa pregunta, el sentimiento con el que más te identificas en ese justo momento. Confusión, ¿cómo lo puedes poner en palabras? Si es posible eso. Frustra, Sandra Milena. Pues el único sentimiento que yo tenía era irme con mi hijo y mi madre. O sea, no pensaba en otra cosa. Era lo único que yo quería. No pensaba en otra cosa más. Te dieron la aromática y eso fue lo que te calmó. Sí, eso me puso como un zombie, ¿no? Luego ya llega mi esposo. Mi esposo me dice, no lo puedo creer. No. Entonces, él entró en negación. Él decía, no puede ser, yo tengo que verlo. Entonces el médico le trae una foto. Mi esposo le dice, no lo creo, yo lo tengo que ver. Y bueno, le permitieron a él verlo, pero recuerdo yo que el médico le dijo, se lo voy a dejar ver, pero no puede tocarlo. No puede tocar nada de lo que hay en el quirófano para que confirme que sea su hijo, porque mi esposo decía. Y yo me quedé como con una esperanza, ¿no? De que no fuera, de que viniera con buenas noticias, de que me dijera, no es nuestro bebé. Y él se fue igual así, ¿no? Cuando yo lo veo venir, su cara, o sea, su cara era otra. Su cara estaba totalmente caída. No había ninguna expresión, o sea, estaba derrumbado. Yo lo miré y al ver su cara lo entendí. Y lo único que él hizo fue abrazarme. O sea, esa fue la confirmación de que sí era nuestro hijo y me lo estaba diciendo mi esposo, su papá. Ahí tuvimos esa confirmación. Qué difícil momento. Tú, en tanatología se habla mucho del tema de que ni siquiera tiene un nombre, un dolor tan desgarrador como este, porque los papás pierden, un hijo pierde a su papá y bueno, es un huérfano, no está la orfandad, pero un papá que pierde un hijo, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se describe ese momento tan terrible? Pues es algo que no entendemos hasta ahora. Antinatural incluso, lo decimos así a veces. Y es algo que no entendemos porque es algo irónico. Y todos los días nos preguntamos, todos los días vemos noticias, pasa algo y nos preguntamos cómo le pudo haber pasado si era tan cuidado, era tan protegido. A Santiago ese día se le descargó el celular a las 5:30 de la tarde. Y a su papá también se le descargó el celular. Entonces es algo que nosotros todos los días nos preguntamos por qué. Yo recuerdo que cuando eran las 8:30 de la noche que le escribí a mi esposo, pase a comer, eran como las 8:30 y me acuerdo que estaba viendo esta serie. De hecho, hay algo ahí con la serie que yo tampoco me logro explicar. Y es que yo le escribo a las 8:30 y en vista de que no le llegaban no llegaba a comer, yo le envié un segundo mensaje. Entonces yo creo que eran por ahí tipo 8:45 tal vez, cuando yo le volví a escribir de nuevo, pasa a comer, pero ahí ya no le llegaron los mensajes a mi esposo, o sea que a él a esa hora se le descargó el celular. Recuerdo que estaba viendo esta serie tan famosa que no puedo pronunciar su nombre, pero es de este tipo de los años 20. Frankie Blinders. Esa. Y la escena, ¿sabes? Esa hora que yo le dije a mi esposo, pues vas a comer, yo no sabía nada de lo que estaba pasando mi hijo. Yo recuerdo que estaba yo, entonces como no le llegó el mensaje, pues yo dije, bueno, pasará más tarde, entonces me relajé a seguir viendo la serie. Y el episodio de esa serie
es el día de su matrimonio, del protagonista. Y en ese matrimonio llega un hombre, le dispara al corazón de su esposa y se la mata. Yo estaba en ese momento viendo esa serie y yo recuerdo que yo sentí algo horrible y yo dije, Dios mío, qué terrible que llegue a alguien, le dispare al amor de tu vida, o sea, debe ser un dolor muy duro. Pues resulta que en el informe, en todo lo que tiene la fiscalía, ¿no? Mi hijo recibió el disparo a las 8:45:52. O sea, pareciera que hubiera sido paralelamente, no lo logro entender. Yo daría lo que fuera, no sé si Netflix tiene un historial de vistas, por llegar a ese día, a esa hora, y ver y que me compruebe el momento exacto en que yo estaba viendo esa serie, viendo ese capítulo, y mi hijo estaba recibiendo el disparo en su corazón a 2 cuadras de su casa. Precisamente como lo mencionas, hay todo un tema judicial, una batalla jurídica que están llevando ustedes contra pues una persona que ha sido pues señalada como responsable de este hecho. Y yo te miro todo el tiempo muy al frente del cañón en esta batalla y me pregunto qué difícil ha de ser, porque estás lidiando con todo, con una pérdida tan irreparable y al final de cuentas también en esta batalla jurídica precisamente por traer eso que es justicia y que este crimen no quede en la impunidad, porque es un crimen. Pues mira, Ana María, que yo creo que yo a veces no me explico. Y cuando son temas de salir a defender a mi hijo, de dar la cara por él, sale en mí una fuerza que yo no la entiendo, porque después, cuando yo doy una entrevista o estoy en mi casa, yo a veces ni me puedo ver yo misma y yo digo, pero ¿cómo? O sea, yo digo, cuando yo ya estoy en mi casa y me siento tan vulnerable, yo no reconozco a la persona a veces que está hablando ahí. Y yo digo, tiene que ser él, tiene que ser Santiago, que me da esa fuerza para salir a dar la cara por él. Y todo lo que sean temas con mi hijo, temas judiciales, siempre voy a estar ahí y me lleno de un valor, y es algo, a veces siento que es sobrenatural, porque como te decía, cuando tú me invitaste al podcast, es un formato diferente, ¿no? Porque no es salir a denunciar y a decir, mira, está pasando esto, que yo lo hago con mucha naturalidad y la fuerza que me manda Santiago. Pero cuando tú me hablas de un podcast, yo veo muchos podcasts, es un formato diferente, ¿sí? No es que yo voy a venir acá a mostrarle al mundo las pruebas y todo esto, sino que ya es algo más íntimo, ¿no? Entonces me sentí más vulnerable. De hecho, lo dudé, te lo dije. Y de hecho, antes de venir, tuve pensamientos intrusivos, como de que, ¿y si no vas? O sea, ¿estás seguro? Pero obviamente yo estoy en un proceso de que todo es mental y tengo que dominar mi mente, porque, o sea, no puedo permitir que lleguen estos pensamientos intrusivos a mi mente y me sigan desestabilizando, ¿no? O sea, tengo que hacerme cargo de mi propia mente. Pasó esa tormenta terrible en esa noche fatídica de ese 1 de mayo del 2021. Milena, ¿cómo recuerdas los días posteriores a eso? Me sentía como, ¿sabes? Después de que me dieron ese medicamento, recuerdo que yo llegué a mi casa, llegó mucha familia, la puerta de mi casa y la portería del edificio estaba lleno de periodistas, de gente esa noche, pero yo me sentía como en una cápsula, ¿sabes? O sea, no sé, es que es una sensación muy rara. No, tú te sientes que estás como en una cápsula, no sabes si lo que está pasando es real o no. Y duré así, no sé cuánto tiempo, no sé si una semana, 2, 3, un mes, tal vez más, donde no me sentía como encapsulada, ¿sabes? Decías que Santiago para ti y tu esposo era su sueño, y sus sueños eran sus sueños, o sea, los sueños de Santiago eran los sueños de ustedes dos, y que ahora lo escuchaba en alguna entrevista que dabas, ahora él sigue siendo tu proyecto de vida, él sigue siendo su proyecto de vida. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito. Bueno,
Santiago, como te lo dije desde el principio, siempre fue mi deseo ser madre, entonces siempre fue mi proyecto de vida, ¿no? Al no estar él en vivo con ese proyecto que yo tenía para él, para su vida, para acompañarlo, ¿no? En su vida, pues es el cuidar su memoria, ¿no? Y en que se haga justicia por él y por su nombre, ¿no? Ese es mi proyecto de vida ahora, o sea, eso es lo que me mantiene viva. No tengo más otro motivo. Pues sí, está mi papá, están mis hermanos, está mi esposo. De hecho, me han recriminado, mi esposo sobre todo, cuando yo digo que no quiero estar. Pero es que Santiago era mi proyecto de vida. De hecho, a veces llegan esos pensamientos intrusivos a mi mente y me digo a mí misma, me recrimino a mí misma y me digo, ¿por qué lo traje? O sea, ¿por qué cumplí mi capricho sin pensar a lo que lo exponía? ¿Sí? Porque lo traje para complacer una necesidad que yo tuve, un deseo que yo tuve, entonces sin preguntarle a él, lo traje para mí, para llenarme yo, para llenar ese deseo de ser madre, pero nunca pensé a los riesgos a los que lo traía. Y me recrimino eso muchas veces, como también agradezco el haberlo tenido, ¿no? Entonces eso es una lucha ahí de pensamientos, ¿no? En tu mente, porque algunos te dicen, o yo misma me digo, ¿cómo lo traes para cumplir ese sueño tuyo? Pero no le preguntas a él, ni te paras a pensar a qué lo vas a exponer. Y mira lo que pasó, lo expusiste. Me arrepiento de eso, de haberlo expuesto a este mundo tan cruel, porque los acechan muchos peligros a los jóvenes. Y cuando traemos un hijo, no pensamos en eso, solamente pensamos en nuestra necesidad, en llenar como esa parte, ¿no? Pero no pensamos si realmente o a qué realmente los exponemos. En esa relación que llevas con tu esposo, pues como pareja, ¿cómo ha sido este proceso? Porque Dura. qué cosa difícil. Sí. Bastante dura porque han habido muchas crisis, muchas. Como mucha gente espera, en estos casos suelen haber separaciones, todo ese tipo de cosas. Han habido intentos de separación, pero vuelvo y te digo, Santiago siempre nos une. O sea, Santiago sigue siendo nuestro propósito. Santiago no nos deja ir, porque él es el foco, él es el centro. Entonces yo muchas veces he querido coger mi camino, a veces siento que lo arrastro a él, a mi forma de vida ahora, ¿no? Yo me he vuelto muy, que no quiero salir, no quiero compartir con gente, y él sí de pronto quiere pues compartir con personas, con estos, entonces yo a veces siento que lo estoy arrastrando, ¿no? Como a mi nueva vida, como a mi, no sé, y a veces hemos querido o he querido yo que cada quien coja su camino, pero pues Santiago es la prioridad. Santiago siempre está ahí, igual él también ha puesto mucho de su parte, yo también he puesto mucho de mi parte, y pues poco a poco hemos ido como logrando ir superando cada crisis que se nos presenta, ¿no? Porque esto nos ha llenado de muchas crisis, no solamente en pareja, sino crisis familiares, crisis personales. El tema en el que se dio la muerte de Santiago es un tema, se dio en un ámbito político, un tema controversial, un tema de que muchas personas no entienden muchas cosas, ¿sí? Entonces esto ha traído muchas crisis en nuestra vida. Bueno, yo no sé qué tan válida sea esta pregunta, Milena, pero yo quiero saber, me disculparás, ¿ha existido en algún momento en el que tú te sientas en paz con el hecho de que él ya no esté? ¿Sientes que eventualmente ese momento llegará o no es ninguna posibilidad de que eso pase? De que sienta paz, de que ya no esté. Mira, ¿Sientes que va a pasar o sientes que no es una posibilidad? yo hace unos meses, yo estoy en un camino de luchar contra mi mente. Pues he llegado a cambiar muchos conceptos sobre la muerte. De hecho, pues estuve con muchos psicólogos
o psicólogas. Y el hecho de que ya no me esté medicando es porque investigo mucho, escucho muchas personas que saben del tema. Me alejé de los psicólogos para centrarme en escuchar, no de manera personal, sino otras personas que han venido cambiando como que esos conceptos en mi vida. De hecho, desde que se fue Santiago, uno de nuestro lenguaje era la música. Yo no pude volver a escuchar la música que escuchaba antes, no puedo. Entonces ahora escucho mucho podcast, me volví adicta a los podcasts. Entonces esos podcasts me han enseñado a mí a transitar en el duelo. Esos podcasts me han cambiado conceptos. Y cuando yo lucho con mi mente y estoy en ese lado de verle lo positivo, ¿no? A veces pienso, y cuando me hago esa pregunta nuevamente, reitero en mi mente que ¿por qué me tuvo que pasar? No sé qué. Y me pongo otra vez, gracias al escuchar gente que sabe del tema, en el lado positivo. Yo digo, ¿será que Santiago, al elegirnos como sus padres, pues me quita un poquito a mí como esa culpa de haberlo traído a exponerlo, ¿no? ¿Será que Santiago, al elegirnos como sus padres, será que su misión en esta vida era para con nosotros como padres? A veces pienso, ¿será que Santiago vino a salvarnos a nosotros de algo? ¿Vino a evolucionarnos a su padre y a mí de algo? A veces pienso eso y me refugio en eso, ¿no? Porque no logro entender por qué nos pasan estas cosas. ¿Cómo te gustaría que fuera recordado Santiago para los que lo conocieron, lo disfrutaron y para los que no tuvimos el placer de conocerlo? Pues mira, Ana María, yo creo que para toda madre, y es natural, sea o no sea, que su hijo es perfecto, divino y todo eso, pero no lo digo yo, ¿sabes, Ana María? No lo digo yo. Todas las personas que conocieron a Santiago siempre vieron en Santiago un joven muy noble, muy bondadoso, muy solidario. De hecho, yo ni siquiera llegaba a imaginar esa joya que yo tenía en mi casa, y a veces siento que no lo merecía, porque no le vi tanto su potencial muchas veces. Pero cuando pasa esto trágico y se viene a mí tantas personas y me dicen tantas cosas que yo ni siquiera sabía que hacía mi hijo le ayudaba a subir las bolsas del mercado a mis vecinas y yo nunca se lo dije. Mi hijo acompañaba a sus amigos cada vez que tenían una crisis depresiva y me lo dijeron sus mamás. Yo no lo sabía. Cuando yo me entero de todo eso, o sea, yo sí sabía que tenía un niño bueno en la casa, juicioso, que controlábamos, que cuidábamos, que tenía sus rabietas normales de cualquier adolescente, ¿no? Pero yo no sabía que, sí, sabía que era bondadoso con los animales y los quería bastante, pero yo no sabía que él estaba tan comprometido con las crisis de sus amigos. Yo no sabía que él hacía este tipo de cosas con mis vecinas, yo nunca se lo mandé a hacerlo. Lo que sí yo le mandaba a hacer era saluda al portero, míralo a la cara, te abre la puerta todos los días, y él lo hacía. Y no lo digo yo, te lo repito, Santiago, todo el mundo ha visto su cara, todo el mundo ha visto su cara, y nadie puede venir a decir, o tiene cómo venir a decir, que Santiago hizo daño o dañó a alguien. Nadie, todo el mundo ha visto su cara. Y si no me lo creen, a mí no me lo crean, pero pueden hacer una investigación donde vivimos, a nuestros vecinos, a los celadores. Allí en Millennium, desde que él nació ahí, porque es la casa de su abuela, hace 24 años. ¿Cuántos celadores han pasado por ahí? Si los trataba o no con respeto, si era un joven problema o no.
no lo digo yo, no digo que me crean a mí, porque naturalmente soy su madre y puedo hablar las maravillas que él, pero simplemente investíguenlo, pregúntenle a las personas que lo conocieron, vayan a sus colegios, a sus clubes deportivos. Cuando Santiago estudió en el Chingón no era tan bueno para las mujeres, pero ¿sabes qué lo salvaba a él? Su buen comportamiento. Sus profesoras lo adoraban y eso era lo que lo salvaba a él. Vayan a su último colegio, hay un salón en su nombre. La directora del colegio lo recuerda con mucho cariño. Los padres de esos niños, tan queridos también, tan protegidos, le decían a sus hijas, te dejo ir si va a Santiago. Entonces no me lo crean, simplemente vayan a todos esos lugares donde conocieron a Santiago. Y lo que te puedo decir yo de Santiago es que era muy solidario, ¿sabes? Era muy educado. Su papá le enseñó a ser muy educado. Le enseñó a tener compasión por las personas, por los animales, bueno, Y si a pudieras tener decirle, respeto. claro, si pudieras decirle algo en este momento, ¿qué le dirías, Milena? Que me siento orgullosa, muy orgullosa de quién fue. Que tal vez no sabía en realidad la joya que tenía en mi casa, porque fueron sus amigos, sus amigas, sus mamás de sus amigos que vinieron a decirme muchas más cosas lindas de él, de las que yo no sabía. Y es que dejó una huella hermosa en esas personas, en cada persona que lo conoció. Vuelvo te digo, nadie puede decir nada malo de él, porque lo único que te van a decir los que realmente lo conocieron es todo bueno, ¿sabes? Eso me llena mucho el alma, escuchar a sus compañeros, escuchar a sus madres, escuchar a sus profesores, ¿no? Que me siento muy orgullosa y me encantó haberlo tenido en mi vida. Y si su plan de vida era venir a salvarnos, a su padre y a mí, a que nuestra alma evolucione tal vez, ayudarnos en ese paso, pues que lo acepto, así haya sido doloroso. Milena, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido enormemente enriquecedor conocer la historia de Santiago. Yo quería que rescatáramos su memoria a través de la mujer que le dio la vida y que más lo conoció, que fuiste tú. Y quiero agradecerte mucho que nos hayas abierto tu corazón. Sabemos que es un proceso todavía durísimo, han pasado muy pocos años y imaginamos obviamente que pasará mucho más tiempo para que de pronto puedas asimilar esta situación tan triste. Muchas gracias por estar en Mujeres al Aire. No, Ana María, gracias a ti por invitarme y a su equipo de trabajo también. Y nos vemos en una próxima. Gracias. Ustedes y yo nos escuchamos en otro episodio de Mujeres al Aire, un espacio de Bésame Radio.